Bien, en videos anteriores hablábamos de cómo estaba constituido demográficamente en clases sociales la población del Uruguay. Y teníamos ya la información dada por el Instituto Nacional de Estadística y también por programas de Naciones Unidas para el Desarrollo acerca de que entre la clase alta y la clase media alta había un 20% de la población de este país. Eso es llevado a números en función de los datos últimos que se obtuvieron en el Instituto Nacional de Estadística del total de la población del país, que son aproximadamente 3,5 millones, hace una población de 700.000 personas. Aparte, quedaría un 62, un 63, 64% de clase media, de la cual básicamente la mitad, el 50%, tal vez algo más, un 53%, es clase media vulnerable, lo cual quiere decir que corre riesgos de, frente a determinadas situaciones, de caer en la pobreza. Pero de ese 50% llamado clase media vulnerable, hay un sector que es un 20% de ese 53%, que es clase media de alta vulnerabilidad. Eso llevado a números da un total de 217.000 personas. Si agregamos entonces a esa cifra 217.000 personas que están en la clase media de alta vulnerabilidad, los 605.500 que representan el 17.3 debajo de la línea de pobreza en el 2025, se obtiene una cantidad de población del orden de 822.500, que en porcentaje sobre el total es un 23.5% de personas que o son pobres o están en la clase media, pero cuya situación económica difiere muy poco de aquellos que están en la línea de pobreza, debajo de la línea de pobreza. De hecho, la línea de pobreza está fijada en 23.446 pesos. Una persona que gane 23.480 pesos no está debajo de la línea de pobreza, pero la realidad que tiene es exactamente la misma. O sea que estas son las puntualizaciones que estamos viendo. Ahora, por otro lado, la clase media, que era el 62% del total, una cantidad aproximada de 2.170.000 habitantes, está compuesta en dos mitades. Una es la clase media que está consolidada y otra es la clase media vulnerable. O sea que la clase media vulnerable está formada por 1.085.000 habitantes. Si a este 1.085.000 habitantes que componen la clase media vulnerable le sumamos los 605.500 que están por debajo de la línea de pobreza, obtenemos una cifra del orden de 1.690.500 personas, que representan el 48.3% del total de la población del país, que son las personas que tienen problemas económicos, o no llegan a fin de mes, o tienen dificultades para conseguir un alimento saludable en todo el mes, o tienen problemas para enviar a sus hijos a la educación, o tienen problemas de salud, o tienen problemas de vivienda, etc. En este caso, entonces, es lo que tenemos que tomar en cuenta. Las personas que representan la desigualdad socioeconómica en el país no es solo la gente que está debajo de la línea de pobreza, sino también aquellos que están en la clase media vulnerable y objetivamente aún con más razón los que están en la clase media de alta vulnerabilidad. Esto nos dice que en realidad estas personas que incluyen la pobreza y la clase media vulnerable o de alta vulnerabilidad no componen una expectativa de consumo en el mercado interno importante. Digo esto a los efectos de que un inversor extranjero se proponga invertir en el Uruguay
para producir bienes orientados al mercado interno del Uruguay, que es de por sí solo desde el punto de vista demográfico y desde el punto de vista de la distribución de la riqueza, cosa que ya hemos visto en capítulos anteriores, determinan un mercado interno de consumo muy restringido, muy pequeño, lo cual obviamente hace que los inversores tengan ciertas dudas para invertir en esas condiciones, porque bueno, tal vez la recuperación del capital invertido puede extenderse por décadas y eso genera riesgos. Pero además hay otro factor, que es que en la provincia de Buenos Aires, no en Argentina, en la provincia de Buenos Aires hay 12 millones de personas frente a los 3,5 millones que tenemos en Uruguay. En el estado de Río Grande del Sur, de Brasil, hay 11 millones de personas. Y en el estado de San Pablo hay 46 millones de personas. Todo lo cual nos ubica geográficamente en una situación muy poco deseable, poco atractiva para atraer inversores que apunten a la producción del mercado interno. Y esta situación no depende de las gestiones de los gobiernos, es decir, está dada, viene así planteada, propuesta, en función de los desarrollos históricos que han determinado, por un lado, cómo se distribuye la riqueza total en el Uruguay y por otro lado, la forma de crecimiento poblacional que nos hace poco atractivos. Esta es una cosa que hay que tener en cuenta, sobre todo cuando desde un gobierno, cualquiera sea él, se nos dice que hay que apostar al crecimiento y que de alguna manera esa apuesta al crecimiento implica atracción de inversores. O sea, antes de empezar a considerar esa posibilidad, tenemos un déficit, porque no somos atractivos para atraer inversores. Entonces, esa es una situación que tenemos que considerar. Vamos a ver a continuación algunas otras condiciones que hacen que el objetivo de atraer inversiones sea difícil de conseguir a través de gestiones del gobierno, sino que más bien esa situación podría darse por factores externos, como ya ha pasado. Guerras a nivel mundial, ojalá que no haya, pero eso ha generado un momento de prosperidad en la República. O, como pasó en el primer gobierno del Frente Amplio, que los commodities tenían precios muy elevados y eso hizo que para el país fuera muy importante el crecimiento de inversiones y el crecimiento en términos de ingresos de divisas. ¿Ah? Pero vamos a ver algunas otras cosas que van de la mano de poder ponernos desde el punto de vista mental con objetividad frente a propuestas, promesas o planificaciones de un gobierno, como si de las gestiones que ellos realizaran efectivamente dependiera que esta situación pudiera cambiar. Vamos a ver eso.